nueva guerra fiscal que ya cruza fronteras. La US Chamber of Commerce decidió dejar la diplomacia guardada en un cajón y denunció directamente ante funcionarios de la administración Trump que el SAT mexicano se ha vuelto experto en coerción y abuso contra empresas de Estados Unidos que operan en México. Y no es un berrinche aislado, es una queja formal, repetida y respaldada con documentos. Y sí, trae implicaciones serias para el TEMEC. Según Neil Harrington, vicepresidente para las Américas de la US Chamber, las firmas estadounidenses están enfrentando auditorías asfixiantes, multas retroactivas y la negación de deducciones básicas. En otras palabras, el SAT no está fiscalizando, está apretando. Y lo hacen, dicen, violando tanto la ley mexicana como el estándar internacional que se supone guía a cualquier autoridad fiscal decente. La Cámara ya había avisado en noviembre por escrito que estas prácticas chocan directamente con el capítulo 14 del TEMEC, ese que habla de no discriminar, no sorprender y no jugar al policía fiscal improvisado. Pero en México, el SAT, según las empresas, parece operar con otra lógica. Si no paga, paga. Y si paga, pues paga otra vez. La denuncia llegó al escritorio de Daniel Watson, representante comercial adjunto para el hemisferio occidental, acompañado de funcionarios del Tesoro, Estado y Comercio de Estados Unidos. Un panel completito, porque el tema ya dejó de ser un problema con el SAT y se convirtió en un posible conflicto bilateral. Y ya sabemos que cualquier roce de México con Estados Unidos se vuelve pólvora. La US Chamber lo sabe. Si el SAT sigue cruzando líneas, el TEMEC puede convertirse en ring, y cuando la mayor potencia económica del mundo entra al cuadrilátero, no suele llegar sola, llega con consecuencias. Te leemos en los comentarios. Morena quiere expropiar a la tequilera José Cuervo. El Varguitas de la 4T ataca otra vez. El alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, volvió a prender fuego al municipio. Ahora su gobierno hizo un operativo contra Tequila Cuervo, acusándola de operar sin licencia, no pagar contribuciones y manipular precios. Dicen que la empresa ignoró un requerimiento de regularización enviado hace 18 días, así que el ayuntamiento actuó. Pero antes de aplaudir, conviene recordar quién es el alcalde. Sí, el mismo que en 2013 lo cacharon charoleando para librar una infracción. El que cerró el Museo Nacional del Tequila y lo convirtió, según todo mundo en tequila, en su casa. Desde entonces ha presionado a tequileras, impuesto cobros a los tours, prometido cancelar conciertos que al final sí se hicieron, bloqueado al INAH para supervisar el museo, y hasta terminó con un camarógrafo detenido por documentar un operativo. Hoy niega todo. Pero hay una investigación federal abierta y modificaciones al museo sin autorización, lo cual incluso pone en riesgo la categoría de Patrimonio de la Humanidad del Paisaje agavero. Que no nos sorprenda, este alcalde gobierna bajo la filosofía de la ley de Herodes. Aquí la duda no es qué hizo José Cuervo, sino hasta dónde va a llegar él. ¿Y dónde sacaremos dinero para celebrar si el país está que arde? ¿Hola? Sí, Claudia. ¿Sí? ¿Amo? ¿O digo AMLO? Me canso, Ganso. ¿Cómo va la nueva Dinamarca o digo México? ¿Cuál Dinamarca, ca? Si me dejaste el changarro bien endeudado, además. ¿Ya nadie cree esa Calderón? No te preocupes, te tengo la solución perfecta. ¿Y qué esperas? Dilo. Primero, convoca a una celebración en el Zócalo. Güey, no. ¿Qué carajos vamos a celebrar? Sí, peje. Cada día hay más desaparecidos. Tus hijos parecen jeques árabes. Y ni medicamentos tenemos en el IMSS. Si somos los reyes, podemos celebrar lo que queramos. ¿Por qué no celebras nuestro 7º cumpleaños? Es genialmente autoritario. Sí, Presi, anímese. Mire, yo le ayudo a repartir los lonches. Pero es que nadie va a querer ir. Anímate, Clau. Yo también ayudaré. Ya sé, les diremos a los jóvenes que si no van les quitamos sus becas. Y a los abuelitos su apoyo económico. Y yo le pediré camiones a mi papi para acarrear changos. Ya me animaron. Solo tengo una duda. ¿De dónde saldrá el dinero para el festejo? Ya sé que para eso son los impuestos, solo bromeaba. Hey, ¿y tú qué opinas sobre este festejo? ¿De verdad era necesario? Te leo en comentarios. ¿Una empresa de bodas recibiendo 567 millones para proteger datos nacionales? Así es, porque en la 4T el combate a la corrupción significa cambiar todo para que quede exactamente igual. Pero beneficiando a los más cercanos. En plena operación limpieza de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, el gobierno descubrió un contrato de 567.948.000 pesos para una empresa llamada Creative Atelier S.A. de Cebi. Su tarea, dar continuidad al servicio de Centro de Datos 2 del Sistema Aduanero Nacional. Su especialidad, montaje de stands, producción audiovisual
¿Y organización de bodas? Sí, la ANAM le entregó la de ciberseguridad nacional a una empresa que organiza exposiciones y eventos sociales. Y si rascas un poco aparece el nombre de siempre: Hildebrando Zavala, hermano de Margarita Zavala y cuñado de Felipe Calderón. Un viejo conocido usando una estructura fantasma para colarse otra vez en los contratos públicos de la 4T. La fachada es Creative Atelier. La verdadera mano detrás, Civil Managed Service, empresa encabezada por Hildebrando desde junio del 2024. El mismo personaje que López Obrador denunció en 2006 por beneficiarse de contratos del gobierno, y el cual Claudia Sheinbaum volvió a señalar en febrero de este año. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues le dieron más contratos. Y ahí no termina todo, porque el vínculo familiar se vuelve escandaloso cuando se descubre que los dueños de Creative Atelier son amigos personales de Diana Fallon, hija del general George Fallon, ex jefe de la ANAM, y ahora todo cuadra. Y pues tras las revelaciones, uno borró su cuenta y la otra la volvió privada. Muy transparente todo, como siempre. Y ahora la actual administración revisa si deben cancelar estos contratos que siguen vigentes hasta junio del 2026, y mientras tanto el país deja en manos de empresas sin trayectoria la protección de sus datos más sensibles. Todo con el sello de la soberanía digital, claro, impulsada por Pepe Merino. Pero entonces, ¿es culpa del PRIAN? ¿De Morena? Porque cuando se reciclan los corruptos todo queda igual, ¿no crees? Te leemos en los comentarios. ¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar. ¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde tengan todos ustedes en esta tardecita ya de miércoles, ombligo de semana, con demasiadas cosas pasando, en verdad. Hoy me sentí, sí, con lo político asqueado, pero como con los comunicadores feliz. Carlos Loret, Ciro, Azucena Oresti, mi buen amigo Miguel Quintana. Hoy está también el programa de Broso y Loret. Qué orgullo ver tanta gente comprometida con un trabajo periodístico, trabajo de comunicación sincero, honesto, verdadero, perfectamente bien sustentado. Y me sentí bien por ello, muy mal, asqueado de verdad, con ganas de volver el estómago, de vomitar, pues. Después de ver las patanerías, traiciones y marrullerías de esta secta maldita de Morena, ¿no? Y todos y cada uno de sus elementos, ¿no? Porque no hay a cuál irle. Después de esta información que nos dio Carlos de cómo convirtieron una empresa, básicamente una peluquería, una estética, en todo un emporio, que algo que me gusta de Carlos y su equipo es esta forma fina, muy fina, de ir eslabonando la verdad hasta un punto que sin duda es maravilloso, ¿no? Porque es increíble darme cuenta cómo ellos toman Carlos tiene fuentes sin duda muy casi de espionaje, ¿no? Y cuando una de estas notas llega a él, empieza a buscar la madeja. Y la madeja en la mentira, en la corrupción, en la tranza, en la cochinada, siempre existe.
La tratan de ocultar, la tratan de enterrar, la tratan de hasta de romper, pero deja un rastro que es imposible de negar. La verdad no tiene eso, porque la verdad se exhibe siempre tal como es. Tú no necesitas buscar absolutamente nada, porque ahí está, a la vista de todos, a la comprobación de todos, ni siquiera al albedrío de los que lo quieran ver. No, porque es la verdad. Ahí está, se exhibe sola, le gusta. A la verdad finalmente le gusta exhibirse. A la mentira, a la tranza, a la corrupción, a lo mal hecho, al mal gobierno, siempre se le busca en esconderlo, ocultarlo, ponerlo ahí en secreto por 5 años, típico de lo que hacía el anciano demente, ¿no? Ah, no queremos que algo se sepa, perfecto, 5 años a la congeladora, mínimo, ¿no? Congeladora. Algo más pasa, le damos otros 5 años, o le damos 10, o igual y le damos 20, ¿no? Porque la mentira, lo sucio, lo corrupto, así es. Hay que ocultarlo. Hay que buscar cómo no se vea. Y yo me preguntaría, ¿y por qué tendría que ser así? ¿Y por qué lo que tiene que ser público, porque es de gobierno, porque tiene que estar a la vista de todos nosotros, por qué tendría que estar oculto? ¿Por qué tendríamos que rascar? ¿Por qué tendríamos que buscar? ¿Por qué tendríamos que hacer circo, maroma y teatro para encontrar? Y o como dicen, dejar sangre, sudor y lágrimas para poder investigar la realidad. Pues no que los gobiernos más transparentes, no que los gobiernos más pulcros, no que los gobiernos más limpios y más honestos y más llenos de moral. ¿Por qué tanto ocultamiento? Ayer hablábamos, o hablaba yo, de que si queremos cambiar, tenemos que hacer cosas y tenemos que modificar situaciones. Y tenemos que cambiar o hacer destruir completamente y empezar a construir un cimiento muy muy firme, muy estable, muy perfecto, muy profesional, para poder entonces ahora sí construir un gobierno del cual nos podamos sentir orgullosos. Yo puedo entender, y esto lo he platicado con muchos amigos, yo puedo entender que es esta parte, lo hemos dicho varias veces, yo puedo entender que la gente, por estos apoyos que el gobierno les da, de alguna manera a veces se sientan agradecidos, ¿no? Pero hay un tipo en Twitter, hablaba del incremento de los salarios, ¿no? Digo, sí, pero ¿dónde dejas la inflación? Digo, vas a hablar, y seamos realistas, y aquí yo lo he dicho, gente como Ciro y Carlos no han tocado esta parte como sí lo hago yo. Porque a mí me gusta el detalle. No me gusta irme con la nota más fuerte, más pesada o más imponente. No, porque por afuera, por abajo, pueden estar pasando 50 notas que eventualmente pueden hacer mucho más daño y pueden ser más peligrosas. Esta es una mentirotota con las que hacen hoy día y que se sigue, por ejemplo, Carlos Loret. Exhibirnos las grandes mentirotas. Sí, pero las mentiras, y no digo pequeñas, simplemente las que pasan desapercibidas, acaban siendo tanto o más grande y peores en consecuencias que estas grandes notas que nos dan los grandes periodistas, ¿no? Mi buen amigo Miguel Quintana hablaba de este caso de los cuerpos que encontraron a la hora de hacer el estadio, creo que de Monterrey,
No me acuerdo si es el de Monterrey o el de Jalisco, ahora para el Mundial. Y cómo están tratando a toda costa de ocultar estos ya más de 400 cuerpos. Esta es una fosa gigantesca. Pero comentaba yo en ese video de Miguel Quintana y yo decía algo. Pero ¿cuántos más? Porque algo que no querían sin duda era que esta obra se parara. Está a contrarreloj. Y yo no se los digo porque como arquitecto, alguna vez en una obra se encontraron en la zona de Hidalgo vestigios arqueológicos. El dueño, yo no estaba encargado de esa obra, pero me enteré por un albañil que yo conocí. El dueño del predio, para que no llegara arqueología y le detuviera la obra y le parara, de hecho, la obra, y hasta con el riesgo de que le incautaran el terreno, no dio aviso de todo esto que encontraron. Sacó el albañil, porque ese albañil yo lo conocí, fui a su casa, tenía como 4 costales. Los albañiles generalmente son perros callejeros, sin intención de ofender, sino es gente que no sabe, que no ha estudiado, que no tiene un mínimo de cultura, ¿no? No digo que todos, pero muchos. Este en particular albañil, todo le valía madres. Así como sacaron flautas, figuras, trastes, los echó en un costal, importándole un reverendo comino que todo se rompiera. Y más grave, después lo echó a la basura. Se quedó con algunas piezas. Ya este albañil ya falleció. Un vecino, esto tiene 40 años, ¿no? Por eso les digo, yo ni siquiera había estudiado arquitectura, ¿no? Tendría yo 13, 14 años. Así, todo lo que sacaron de la obra, muchas figuras, vasijas, figuritas de personas sentadas, todo a un costal y todo se hizo pedazos. Y luego lo echaron a la basura. Porque no dieron aviso, antropología, pues para ver de qué se trataba, porque no querían que les pararan la obra. ¿A qué voy con todo esto? Que mucha gente hoy día seguidora de Morena funciona igual. Creen que por recibir una cantidad de X de dinero que el gobierno les da, esto merece quedarse callado, no decir nada, aceptar, conceder, celebrar, aun cuando no deberíamos de tener nada que celebrar. Se me ocurría una pregunta en la mañana después de ver a Carlos Loret, porque como siempre yo se los digo, yo veo a Carlos Loret no en la noche, sino al otro día en la mañana. Y lo que se me ocurría, yo pensaba, bueno, a muchos de ustedes que reciban algún tipo de apoyo, ¿qué prefieren? ¿Recibir 1,000, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 pesos bimestrales? Que nadie se los va a cobrar, que nadie les va a pedir nada, pero que tienen que comprar medicinas, pagar atención médica y todo esto, o tener un maravilloso sistema de salud y un buen trabajo que les dé 10, 12, 15,000 pesos mensuales, pero que con un buen trabajo y con un sistema de salud perfecto,
ustedes no tengan que pagar por sus medicinas y por su atención médica. Que hoy día está probado pagar un médico y comprar medicinas es por mucho más caro que un buen sistema de salud, ¿no? ¿Qué preferiría? Y yo sé que va a haber gente que diría recibir dinero. Por eso no tengo que hacer ningún esfuerzo, no tengo que hacer nada, no tengo que trabajar y no tengo ni que pagarlo. Pero sí que lo vas a pagar, y con creces. Y con sangre de seguir así. Nada más hay que verlo, ¿no? Insisto, de esto que mi buen amigo Miguel Quintana de RIR TV nos daba, casi 500 cuerpos, ¿no? En esta obra, en esta construcción, en terrenos cercanos, inclusive, yo lo decía, ¿cuántos cuerpos? Porque era a donde iba también con mi comentario arqueológico. ¿Cuántos cuerpos no habrán desenterrado, pero que no dieron cuenta de nada? Que dijeron, no, ¿sabes qué? No digas nada, sácalos, llévatelos de aquí y sigamos con la obra, ¿no? Porque en ese terreno, sin duda, era casi un panteón clandestino, ¿no? ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántos más? Si los que están visibles son casi 500, ¿cuántos les gustan más? Pero que no se dio parte, que no se avisó y que de hecho no quieren que nada de esto se sepa, porque si no precisamente se van a parar las obras y es uno de los estadios que va a servir para el Mundial, ¿no? ¿Se imaginan la gravedad de que este estadio no esté terminado? Y claro, los intereses económicos siempre son mayores. Los otros, los cuerpos, pues es gente que ya se murió, o ya los mataron, y ya los desmembraron a muchos de ellos. Pues ¿qué pasa? Pues ¿cuál es el lío? Llevémonos, los llevamos, los tiramos ahí en el forense, o los tiramos ahí en una bodega, o los dejamos por ahí, y ya después que averigüen qué pasó. Primero lo primero. Y lo primero es el Mundial. Pues es dinero. Y es increíble, damas, caballeros, cómo llegamos a este grado de deshumanización, en donde parece que a muchos de ustedes no les interesa nada. Y yo me pregunto verdaderamente, ¿no les interesa? ¿No quieren que les interese? ¿No les interesa? ¿De plano les vale gorro? Porque si fuera así sería muy grave, ¿no? Porque entonces quiere decir que esta forma de gobernar tan deshumanizada va a continuar. Y al rato van a ser ustedes, o yo, o cualquier otro ciudadano, ¿no? Por eso el programa de Carlos anoche fue maravilloso. No tuvo un segundo de desperdicio. Déjenme invitarlos al canal antes que nada, por ti, por México, en YouTube. Suscríbanse, comenten, compartan, denle a la campanita. Pulgar arriba, pulgar abajo, siempre es su decisión. La campanita importante para que les lleguen las notificaciones. No se quieren suscribir, no se suscriban, no pasa nada. Yo no vivo y no pretendo vivir de la monetización, no pretendo ser un youtuber, mucho menos un influencer como tal, ¿no? El influencer, alguien me decía el otro día, Alex, quieraslo o no, eres un influencer, porque estás tratando de influenciar para un cambio, buscas ser político, quieres ser un candidato, sí, pero eres de alguna manera, puedes ser un influencer. Le digo, mira, lo que pasa es que para mí el influencer es el que busca vivir precisamente del dinero que genere, porque otras personas lo consideren en las redes.
Un influencer puede ser aquel que habla de nutrición, de ejercicio, de ciertas cosas que benefician, que mucha gente los ve y que por la monetización de su canal ellos viven y pueden vivir muy bien. Un Luisito Comunica, ¿no? Un influencer también que con sus viajes hace soñar a mucha gente. Porque yo creo que cualquiera que viera un programa de Luisito podría presumir de conocer Corea, ¿no? Si alguien le preguntara, oye, ¿tú has ido a Corea? Sí, ¿cómo no? Recuerdo haber ido aquí, allá, y no fuiste a ningún lado, viste a Luisito. Y aun cuando tú no hayas estado físicamente ahí, tú puedas sentir que ya conoces Corea. Que ya fuiste a ciertos restaurantes, que ya fuiste a ciertos lugares, porque digamos que Luisito viajó por ti. Yo lo decía, ¿y no sería mejor que ustedes tuvieran la oportunidad de viajar y ustedes conocer y crear sus propios recuerdos de Corea, de Australia, de México mismo o de donde sea? ¿No sería mejor? Yo cuando tuve el gusto de conocer Canadá, muchos estados de Estados Unidos, ya nadie te platica nada, ¿no? Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Nevada y otros. Nadie te platica nada, porque realmente lo conoces. Comer en ciertos restaurantes, comer ciertos platillos, comerse una pizza deliciosa de Nueva York. Yo siempre lo he dicho, vas a Nueva York y no te comes un hot dog Frankfurter y no te comes una rebanada de pizza gigante, entonces no fuiste a Nueva York. Y pudiste haberlo vivido ante los ojos de un influencer o de un youtubero, pero nunca es lo mismo. Porque ¿a qué sabe una pizza que tú viste que Luisito se la comió, pero tú no? No lo sabes. Y no lo vas a saber hasta que no lo hagas. Igual puede pasar con la comida oriental. Comer unos fideos en Corea, en Japón, en Hong Kong, en China, son muy diferentes a los que te comes en México. Así el paquetito sea de los mismos que venden allá, ¿no? Y la experiencia. Y es por eso que, como yo les digo, yo les pregunto, ¿qué prefieren? Por eso yo no soy influencer. Yo no quiero vivir la vida de ninguno de ustedes. Yo quiero darles la oportunidad de que ustedes vivan la vida que ustedes quieren. ¿Cuál? ¿Quieren salir, viajar, conocer? Hay gente que no conoce el mar y no le interesa. Pero hay muchos otros que sí quisieran conocer el mar, pero no tienen con qué. Y con 3,000 pesos que el gobierno te da, no llegas ni a la caseta, ¿no? Mi mentalidad, mi lógica es promover, ayudarles a todos ustedes desde la parte política que puedan lograr eso y más. Por eso yo no me considero influencer. Insisto, para mí un influencer es una persona que hace ese tipo de cosas para que con el dinero que le da el que muchos de ustedes lo vean, le dé para vivir. Y lleguen a la mejor a grandes logros con ese dinero. Lo triste es que hay muchas personas que se pierden en el camino. Hay muchos youtubers que han sido asesinados. Porque con el dinero que lograron de su monetización no hicieron algo productivo, más bien hicieron algo negativo. Y muchos han perdido la vida. Muchos han perdido la vida por arriesgarse a hacer tontería y media. Y entonces todo tu éxito, todo tu dinero y todo lo que pudiste haber tenido, dile adiós. Y hay otros como MrBeast, efectivamente, Luisito Comunica y otros, que son muy productivos y además ayudan a mucha gente. MrBeast ha hecho obras importantísimas, por ejemplo, en África, de agua,
para alimentación, etc. Una persona que encontró una buena razón de qué hacer con tanto dinero, gracias a su éxito, ¿no? Luisito Comunica también da trabajo hoy día a muchísima gente, gracias a sus negocios, restaurantes, telefonía y muchas otras cosas, ¿no? Qué bueno. Yo no busco hacer eso, yo sí busco que hacer un cambio, pero de verdad distintivo, diferente y completo en un país. Y no por ego, y no por vanidad, sino por la tranquilidad de saber que todos ustedes tienen una alternativa verdadera, real y diferente. @por ti y por México en Facebook, @por ti por México en X. Los 3 canales, las 3 formas de estar en contacto con su servidor, Alejandro Rodríguez, aquí estamos. Más para acá. Alejandro Rodríguez, su servidor. Este soy yo. Esto es lo que soy. Y mi palabra, como dice Luis Miguel, es la ley. Yo no necesito firmar, yo no necesito nada de este tipo de cosas para hacer valer mi palabra. Yo siempre he dicho que la palabra de una persona, y lo defiendo, es la parte más importante de un ser humano. Los seres humanos no deberíamos de tener que firmar nada para asegurar quiénes somos. La palabra debería de ser suficiente. Y algunos la tenemos. Los políticos carecen completamente de ello, ¿no? Y por eso la mentira es la moneda de cambio de ello. Nos dicen que la economía va maravillosamente bien. Ya hablábamos de aquí, de cómo se buscan abrir expedientes ya cerrados, de pleitos pasados, por ejemplo, de FEMSA, de Herdes, de Starbucks y muchos otros. Y cómo algunas personas con una simpleza de verdad muy de gente ignorante, pues que se vayan del país. Y aquí lo hemos analizado, ¿no? ¿Qué pasaría si Starbucks, si FEMSA, si Walmart, finalmente parte de FEMSA en México, si otras, Heineken, etcétera, salieran del país? Carlos anoche nos hablaba de exactamente cómo ha habido un acumulado de fuga de dinero. Sí, finalmente, como dice la loca lagartija maldita de Palacio, ha entrado dinero nuevo, sí, pero de lo que no hablan es de los capitales que han fugado. Estas empresas que yo les menciono, Herdes, Starbucks, FEMSA, son empresas enormes, gigantescas, y dan trabajo a muchísima gente. Carlos anoche, y váyanlo a ver, si quieren ver al detalle de lo que él nos dijo, ¿no? Él nos hablaba de cómo viene bajando, al igual que las remesas. Las remesas, obviamente, al Trump estar sacando cada vez a más gente y estar espantando. Hay gente que, como decían, el fenómeno de las remesas tiene que ver también con el temor. Porque no es que gente esté detenida y ya por eso no puede trabajar. No, siguen trabajando. Pero tienen hasta el temor, lo explicaba un analista hace unos días, de salir e ir a depositar y hacer la transferencia a sus familiares. No quieren hacer eso porque piensan que al abrirse el sistema de transferencias, yo mandaba, cuando estaba en Estados Unidos, yo mandaba mi dinero por Walmart. Yo iba a Walmart y hasta $999 tú podías enviar esa cantidad sin tener que comprobar nada. Entonces yo siempre enviaba menos de $1,000 precisamente para no tener que abrir
y no tener que dar cuentas de nada. Hoy día todo ha cambiado porque hoy día se pueden hacer transferencias con el teléfono. Ya no necesitas ir a una institución, ya no necesitas ir a una tienda, ya lo único que necesitas es que la persona que va a recibir tu dinero tenga una tarjeta. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno también? Rastreando todos esos envíos de dinero. Les he dejado varios videos en los intros, hoy les dejo otro, precisamente que nos habla de cómo buscan, el de ayer fue muy interesante, porque cómo el gobierno mexicano busca acabar con el dinero real, el papel moneda, las monedas, como ya existe, como ya pasa en Oriente, por ejemplo. Nada más que en Oriente el gobierno no busca fiscalizarte y tenerte checado al detalle con tu dinero. No, allá es un verdadero beneficio. Porque además el papel moneda lo que tiene es que cuesta. Y hacerlo muy seguro cuesta más. Entonces de repente se dan cuenta que un billete de baja denominación, el papel, el simple hecho del billete, a lo mejor cuesta más que el propio valor que representa. Y entonces ellos decidieron, no, ¿para qué queremos gastar en algo que no tiene sentido? Si ya todo mundo trae un teléfono, pues mejor manejemos el dinero electrónico. Pero no porque el gobierno busque ir atrás de ti y ver cuánto ganaste, cuánto invertiste, cuánto compraste y cuánto todo. No. Ellos no están en esa lógica. Porque además es gente muy honesta, mayormente. La gente oriental es gente que no anda buscando cómo robar, cómo saquear o cómo evadir impuestos y demás. Pero es que México es otra historia. En ese sentido, México funciona de forma muy diferente. Y aquí sí quieren que tú uses el dinero electrónico para tenerte checado y ver hasta si traes mugre en las uñas, ¿no? Y para ver cómo te golpean, cómo te sacan un centavo más, ¿no? Han puesto una serie de restricciones. Yo, por ejemplo, de repente mi hija me habla por decir un caso, ¿verdad? Oye, papá, ¿dónde andas? No, pues ando en el centro, ando viendo esto. Oye, ¿me puedes comprar esto? Sí, ¿cómo no? Te deposito. Está bien, hija, no te preocupes, yo lo pago y me das. No, te lo deposito mejor. Ya sabes que a mí no me gusta traer dinero. A mí tampoco. Te deposito, ok, como tú quieras, ¿no? Yo pago lo que ella me pidió con la tarjeta y luego ella me deposita. Todos esos depósitos, Hacienda lo que está buscando es rastrear. Y luego te dicen, ya hay cosas que no debes de hacer. Tú a mí me vas a decir qué puedo o qué no puedo hacer con mi dinero y con mis cuentas. No, sí, es que si tú haces ese tipo de transferencias por cosas de este tipo y llegan a una cierta cantidad, te vamos a fiscalizar y te vamos a hacer una auditoría. O sea, si yo le quiero dar un dinero a mi hija por puro gusto, porque es su cumpleaños, porque pasó algo, la vas a fiscalizar y vas a buscar que pague impuestos por un regalo que yo le hice. Esta gente está mal. Esta narcosecta maldita de Morena está trastornada, está mal y están desquiciados por el dinero. ¿Por qué? Porque generaron obras como el tren, como un parque acuático en Dos Bocas, como un aeródromo que no funciona, como una línea aérea que les acaban de entregar de un avión, pero no viaja nadie, en trenes que están pero bajísimos en el servicio que dan. Simplemente, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México se habla de que son, creo que cerca de 3 a 5 millones diarios la gente que mueve, ¿no? Este trenecito basura de Yucatán no mueve ni 2,000. 2,000 y fracción, dicen. Eso dicen. Habrá que ver si es verdad. Muchos de las información que yo tengo, que yo he recibido, y de buenos amigos
que se han subido a ese tren. Alex, iban 20, 25 personas. En el viaje que yo hice, que me subí, iban como 25 personas. Otras personas se han subido, como Rubén Moreira. Iban como 10, ¿no? Y muchos otros, gente común. No políticos, no de oposición, no, gente común. Y te lo dicen. Y ahí están los videos en las redes. Vean el tren maravilloso. Van 10 personas. Insisto, vemos que el metro mueve de entre 3 a 5 millones de personas todos los días, dependiendo del día también. Y resulta que esta basura que dicen que es altamente eficiente, solamente mueve 2,000. Entonces hay un problema. Hay una situación que obviamente no está cumpliendo y no se está logrando. Por eso, como nos dice Carlos, este dinero que está fugando, que está saliendo, y puede ser más. Yo les daba cuenta de esta empresa, ¿cómo se llamaba? SEB, me parece. Una empresa, SEB, China, que ya salió del país. Ahora amenaza, esto lo tengo por acá, amenazan ya el gobierno que van a imponer aranceles a... ¿Dónde están? Déjenme lo encuentro. Que le van a poner aranceles a productos chinos. Y yo decía, esto que hemos escuchado, esta frase muy comúnmente, de que te vas a dar un balazo en el pie, ¿no? Aquí lo tengo. ¿En serio? México quiere 70,000 millones de pesos y sabe dónde buscarlos, poniendo un arancel del 50% a carros chinos. Una industria que ha sido la maquiladora de autos, particularmente de autos chinos, muy buena para la cuestión laboral, ¿no? Yo nada más viendo esta nota se me ocurría, bueno, China igual y no te va a decir nada, perfecto. ¿Quieres ponerle aranceles del 50% a mis autos? ¿Quién va a pagar ese arancel? Quien compre un auto chino. O sea, nosotros. ¿Quiénes somos siempre los paganos? Nosotros. Otra vez sucede ello, ¿no? Pero yo decía, ¿y qué pasaría si estos empresarios chinos decidieran, ok, saco mis empresas, todas las que se encuentren en México de origen chino, me las llevo, no sé, a Chile, a Argentina, a cualquier otro lado, y ahí te quedas con tus aranceles, ¿no? ¿Tienen ustedes una idea del dinero que China invierte en México? Esta idiota y todos estos idiotas de Palacio hablan de que esto podría representar 70,000 millones de pesos. Sí, nada más que si estas empresas chinas se salen de México, va a representar 10 veces esta pérdida y no ganancia. México se prepara para encender una bomba de tiempo en el negocio automotriz. El gobierno busca recaudar cerca de 70,000 millones de pesos con un arancel de hasta 50% a autos y otros productos de origen chino. Y otros productos. La apuesta promete dinero fresco para las arcas públicas, aunque también abre la puerta a una batalla con fabricantes y socios comerciales. Legisladores de Morena planean debatir esta semana una ley que elevaría de forma drástica los impuestos a importaciones de automóviles, textiles, ropa, plásticos, acero y más mercancías provenientes de China y de varios países asiáticos sin tratado comercial con México. La lista incluye India, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, es decir, proveedores clave
de autopartes y maquinaria. La lagartija maldita en la silla presidencial presentó la medida como una defensa de la planta productiva nacional. Por su parte, la Secretaría de Economía puso esta ruta sobre la mesa desde septiembre, aunque la propuesta no consiguió respaldo pleno en el Congreso, pese a la mayoría de Morena. El discurso oficial sostiene que el país sufrió distorsiones comerciales, prácticas desleales y una dependencia cada vez mayor de insumos importados desde China. En apariencia, el objetivo pasa por proteger el empleo, fortalecer fábricas locales y cerrar un déficit comercial. Mi pregunta es, ¿acaso México tiene empresas en todas estas áreas propiamente mexicanas? Y digo porque yo no lo veo, ¿no? Yo no encuentro que México tenga este tipo de empresas, porque muchas, ya de hecho, por ejemplo ropa, en la parte textil y en otras, plástico, México ya dejó de producir porque no era competencia. De repente vas a cortar todo esto y ahora te vas a encontrar con un producto que ya no se fabrica en México, o sea, vas a tener que ver a ver si se puede crear, y quién va a meter el dinero. México no tiene ninguna fábrica nacional de autos, ¿no? Mucho menos de autopartes como tal 100% mexicana. El mensaje político llega con prisa. Fuentes citadas por Reuters describen reuniones privadas en Palacio donde la idiota habría pedido a legisladores de Morena aprobar la iniciativa antes de que termine el periodo ordinario de sesiones del 15 de diciembre. Dentro del gobierno se percibe un clima de urgencia para cerrar el tema este mismo año y llegar con la casa ordenada a la revisión del TEMEC en el 2026. Todo esto tiene un origen en Estados Unidos. La cuestión es, ¿y Estados Unidos nos va a salvar, acaso? En el otro lado del tablero aparecen las industrias. Cámaras empresariales mexicanas y compañías chinas alertan sobre un aumento fuerte en costos de producción por la dependencia de tecnología, componentes electrónicos, materias primas e infraestructura logística de orden asiático. El sector electrónico y el automotriz encabezan la lista roja por su integración profunda con proveedores chinos. La industria de ensamble de vehículos en México, entre los mayores del mundo, teme un efecto dominó en las cadenas de suministro que hoy ya operan bajo tensión. Directivos señalan el riesgo de perder acceso a piezas estratégicas como pantallas táctiles y tableros digitales y módulos electrónicos que hoy no se fabrican en territorio nacional. Una ola arancelaria de este tamaño podría congelar inversiones, retrasar lanzamientos y comprometer exportaciones. México podría perdonarle a China aranceles en productos sensibles. Pero esta historia también podría tomar un rumbo inesperado. Fuentes consultadas por Reuters hablan de posibles ajustes a la lista de más de 1.400 fracciones arancelarias. El gobierno abriría la puerta a incrementos menores de impuestos para autopartes y acero, o incluso la salida de productos sensibles del documento final, después de semanas de presión directa por parte de la iniciativa privada. El contexto externo añade más tensión. Este año México ya elevó impuestos a varios productos chinos como gesto hacia Washington. Estados Unidos presiona a México y Canadá para evitar que se conviertan en plataforma de exportación para China, Vietnam, Indonesia y otros países asiáticos. Washington observa con lupa cada combinación de capital chino y de sello hecho en México que cruce la frontera norte. Expertos de la Asociación Nacional de la Industria de Autopartes y de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China hablan de un posible impacto brutal si el plan se aplica sin matices. El Estado obtendría 70,000 millones de pesos extra, sí,
pero a cambio correría el riesgo de bloquear el acceso a tecnologías clave que mantiene competitivas a las plantas mexicanas. De esto es lo que les digo, damas, caballeros, que esto no nos habla nadie. De esto nadie nos está comunicando, ni Carlos Loret, ni nadie nos está haciendo hincapié en todo este tipo de cosas, ¿no? Nos estamos yendo con lo novedoso, con lo grande, con lo aparentemente fuerte. En días pasados fue la detención nuevamente de César Duarte. Bueno, volviste a detenerlo, es un criminal, perfecto, procésalo, y a mí, en lo personal, me vale madre. ¿Y cuándo, Patán Augusto? ¿Y cuándo todos estos ladrones? Un punto más, como muchos, ¿no? Mucha gente dice, información, ¿no? Ahora sí, yo los invito a ver el programa de Carlos, pero déjenme compartirles esta nota que tiene que ver con este gobierno y con lo que está haciendo desde ahora la parte médica, ¿no? Una empresa que era un salón de belleza, ahora resulta que tiene contratos por cientos de millones de pesos con el gobierno. Y casualmente, otra vez, una cuestión de notarías, ¿no? Y ahora resulta que la notaría en cuestión es ¿cuál? La de otro político, expriista, pero que pues ya es morenista. Al igual que se ha hecho ver, se ha exhibido, nos han presentado como exactamente también la notaría de Patán Augusto, ¿no? Ahora es otro personaje. Permítanme compartirles el audio del mismo, ¿no? De belleza en una empresa que le vende medicinas al gobierno y le dan contratos por 1,000 millones de pesos. La magia de la 4T. Y cuando aparecen los nombres de Manuel Velasco, Álvarez Puga y Alejandro Murat, el asunto solo puede ponerse más interesante. Vea usted esta investigación de Luis Brito. Los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum asignaron contratos por 1,000 millones de pesos a una empresa que se convirtió de salón de belleza a proveedora de medicamentos contra el cáncer. De hecho, la empresa se llamaba Creadora Salón Boutique y se cambió el nombre a Wallace Servicios México antes de empezar a recibir los contratos para vender medicinas y hasta uniformes de la Guardia Nacional. El dueño de la empresa es el ex tesorero de Chiapas durante el gobierno de Manuel Velasco, actual coordinador del Partido Verde en el Senado, aliado de Morena. La notaría que registró la empresa es la de Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, quien renunció al PRI para volverse senador de Morena. Y uno de los socios del dueño de esta empresa es Víctor Manuel Álvarez Puga, a quien el gobierno de la 4T acusa de ser uno de los principales factureros del país. A pesar de que en 2 años esta empresa ha recibido más de 1,000 millones de pesos en contratos del gobierno federal, sus oficinas solo constan de una recepción con una empleada, una sala de juntas y un espacio de exhibición con uniformes en la colonia del Valle de la Ciudad de México. Su administradora única es una joven de 25 años con dirección en la alcaldía Tláhuac. Y bueno, ¿qué les digo, no? Vayan a ver la nota, de verdad. Murat y otros políticos de los cuales el besamanos, aquí lo tenemos también y metido. La notaría de Murat, como la notaría de Patán Augusto, por donde pasaron, donde se revisan, donde se checan, donde suceden cosas, empresas que suministran elementos por 1,000 millones de pesos, y resulta que es una casa normal con un empleado, con una secretaria, y no hay nada más. No hay bodegas, no hay más empleados, no hay más nada, ¿no? Una empresa que era
una estética literal. Ahora es una distribuidora de insumos médicos, uniformes, equipo táctico del gobierno. ¿Y esto cómo sucede? Yo por eso me encantó una información que por ahí sacó alguien, entre ellos Federico Dorin, y me gusta mucho también la información que ha manejado Roberto Gil Suárez. Curioso, porque en los programas donde Roberto está, el Bocazas Ávila nunca está. Parece que le tiene bastante temor a Roberto. Roberto no es un abogado de pacotilla, no, es uno de los mejores abogados en México, junto a otros de grandes perfiles, personas verdaderamente que conocen el derecho. Lo quisieron acusar alguna vez hasta de violencia y no sé cuántas cosas. No le pudieron probar nada en realidad, más allá de dimes y diretes. Un día Roberto se me hizo curioso porque con Azucena Uresti, un día le hizo el reto. Perfecto, nos vemos aquí la próxima semana con los pelos de la burra en la mano. Bocazas Ávila no se presentó. Y es curioso porque se pone muy gallito Bocazas con, por ejemplo, Damián Cepeda. Y que te voy a dar una clase y te voy a ilustrar y te voy a enseñar. Pero cuando se trata de personajes como Roberto, 2 programas consecutivos con Azucena Uresti y no llegó. Así hace el Zócalo, así está el Zócalo, dicen, ¿verdad? Y esta nota del salón de belleza a contratista millonaria, ¿de dónde? Y es que todo este es trabajo periodístico, este no es dimes y diretes, este es realidad. Tenemos un problema también brutal con el agua. Estados Unidos cobrándonos agua, ¿sí? Agua que se le debe. ¿Qué sale de la idiota de Palacio? Pues no podemos pagarle porque no tenemos agua. No, México tiene muchísima agua, particularmente en la zona centro y en la zona sur del país. Agua que podríamos enviar sin problema alguna al norte, inclusive para uso de nuestros hermanos en ese lado, en esa parte del país. Pero México no invierte en obras de infraestructura de agua. Y ahora estamos metidos en un lío gordo con el agua. Ya salió Trump a amenazar, como siempre. Primero muy modosito, muy lindo. Ay, la presidenta me cayó muy bien. Ah, qué finísima señora. Y de repente rájale el chanclazo, ¿no? Certero y a la cabeza. Y ahí está esta pariendo chayotes, que ya no sabe cómo mentir, ¿no? Vino el terrorismo en Michoacán, lo acabamos de ver. Terrorismo, eso es. Digan lo que digan, háganle como le hagan, pónganle como le pongan, manéjenlo como lo quieran manejar. Terrorismo. No es terrorismo. Es un pleito del crimen organizado. Es terrorismo. La propia plagiaria hoy día en este sector de la fiscalía lo dijo. Luego se arrepintió. ¿Qué dijo la lagartija maldita? No, cuando venga aquí a explicarnos por qué fue eso. Ni siquiera fue. Así de inútiles, así de corruptos, así de tranza y así de estúpidos son estos. Es más fácil taparle el ojo al macho, ¿no? ¿Cómo? Que no venga la señora Godoy, ¿no? La propia lagartija lo dijo, mañana está aquí, que ella nos explique por qué quiso decir terrorismo y después corrigió.
No, los mexicanos no somos estúpidos. Cualquiera de nosotros lo puede googlear. Tú googlea terrorismo, definición en la Constitución y en una serie de elementos y demás. Y ahí está clarito. Digo, como lo veo yo. Ay, perdón, déjenme. Como lo veo yo, para mí está clarísimo, ¿no? Clarísimo. Lo leyó Carlos anoche también. Lo leyeron en otro espacio también noticioso. Lo leyó por ahí en un perfil que yo vi también, en un trabajo de comunicación. La ley es clara. Y esto fue terrorismo. Ah, pero no quieren que se diga que es terrorismo, que se diga siquiera la palabra, porque no sea que el anaranjado de Estados Unidos vaya a tomar acciones, ¿no? Como ya lo está haciendo en Venezuela. Que ahorita el tema era si María Corina Machado se iba a presentar a recoger su premio Nobel, ¿no? Hasta este momento que estoy haciendo este video no he sabido nada al respecto. No he visto nada. Yo la televisión la veo temprano, digamos hasta las 9, 10 de la mañana. Me entero del noticiero de Loret y me entero de algunas otras cosas. El de Ciro, Azucena y demás. Y en el transcurso del día voy viendo otras cosas. Generalmente ya hacia el mediodía estoy abocado a mi trabajo haciendo muchas cosas. Y ya posteriormente veo hacia la noche algunas otras cosas que yo les comento al siguiente día. De todo lo que yo me entere ya después, en el transcurso de la tarde, noche y de la mañana del otro día, es lo que yo presento con ustedes. Por eso yo los invito a ver el programa de Carlos Loret, porque no tuvo desperdicio, pero ni mínimamente. Nos explicó de cómo está saliendo mucho dinero de la economía, que está fugando ya porque no quiere gente saber de eso. Otra, las remesas, cómo siguen bajando, y han estado bajando desde hace 6 meses, ¿no? Y cómo este gobierno pretende con impuestos, con sanciones, con cuestiones con el SAT y con todo, y ya no saben de dónde sacar dinero. Y es obvio, si sigues gastando 1 billón de pesos en dinero, en repartiendo y regalando dinero, pues no hay dinero que alcance. Obvio y total y completamente lógico, ¿no? Ya no saben que los vapeadores, que esto, que lo otro, como decían ayer también en este programa de Carlos. Ahora resulta que fumar un vapeador o vapear, como dicen el verbo, ¿verdad? Resulta que eso te puede traer más consecuencias que ser un narcotraficante. Y esto sí de verdad que no tiene sentido, ¿no? Cuando la solución puede ser muy fácil. Cualquier problema, aquí lo he platicado con ustedes, cualquier problema que se te genere por el consumo de un vapeador, pues no vas a tener sistema de salud gratuito en el Seguro Social. Que es lo mismo que les expresaba hace unos días. ¿Cómo podemos acabar con la cuestión del tabaquismo? Simple. Toda aquella persona que vaya con enfermedades y padecimientos por tabaquismo no va a tener seguro social gratuito. Va a tener que pagar su atención médica. ¿Te quieres matar fumando? Mátate fumando. No pasa nada. Nada más que tú vas a tener que cubrir tu sistema de salud para que se te atienda. El seguro no te va a dar atención porque fumas, bebes o comes sin control, ¿no? Bueno, extendámoslo. En vez de prohibir, en vez de impedir, en vez de hacer este tipo de acciones, es más simple. Metamos los vapeadores también a esta lógica de que si tú presentas problemas de salud por el consumo de vapeadores, pues no tienes atención gratuita, al menos en el sistema de salud del gobierno. Y no va a haber medicamentos gratis para ti porque tú te quieres matar
yo aquí también no puedo a veces opinar mucho porque no hay, digamos, información contundente que realmente nos diga que los vapeadores tienen un daño bestial o importante como sí lo tiene el tabaco en las personas que los consumen. Mi hijo, por ejemplo, mi hijo el mayor, le gustaba del vapeador, pero por un rato en el día. No es así como que también andas con el vapeador todo el día. No. Él lo prendía un ratito, por ratitos en la tarde, y lo dejaba en todo el resto del día, ¿no? Eso yo no creo que te haga ningún daño, ¿no? Mucho del daño que dicen que produces por la humedad misma del vapeador. Bueno, mi hijo no consumía gran cosa del vapeador, era un ratito por la... No sé, como fumarte a lo mejor un cigarro al día, ¿no? Te fumas una cajetilla, muy probablemente te vais a buscar un cáncer, ¿no? Pero te fumas uno al día o cada 2 días, pues igual y no te pase nada, porque es lo mismo que tomar. Pasa hasta con las embarazadas. A mi esposa le pasó, su médico se lo dijo: señora, se quiere tomar una copita, se quiere fumar un cigarrito, no pasa nada. De vez en cuando. No de que todos los días esté fumando y tomando. No pasa nada. El problema, como todo, es el abuso. Pero creen que de verdad regañándonos y tratándonos como niñitos, la sociedad mexicana va a entender. No es así como vamos a entender. El día que nos traten verdaderamente como adultos y nos consideren como tal, a lo mejor las cosas van a ser diferentes. Como su servidor, Alejandro Rodríguez, sí quiere hacerlo desde el gobierno. Yo sé que si yo llego al gobierno y fuera yo presidente de este país, yo no voy a tratar con niños. A los niños los vamos a atender de formas profesionales y muy completas, sin duda. Pero a los adultos los trataremos como son, con adultos, como adultos. Como dice Leo Zuckerman, a mí me gusta jugar, ir a los casinos a jugar. Y yo no necesito que el gobierno venga y me impida, me controle o me diga qué sí puedo hacer o qué no puedo hacer. Por eso soy un adulto. Para eso gano mi dinero y yo puedo gastar mi dinero como a mí se me antoje. Y tiene toda la razón. Pero de la misma manera, si tú el día de mañana pierdes tu casa porque no puedes parar de jugar, ¿cuál es el problema? Esa casa no le costó al gobierno. Ya tendrás un problema que resolver. Las cuestiones médicas, como que les digo, es lo mismo. Fumas, tomas, comes en exceso y vapeas, ok, no vas a tener sistema de seguridad social, salud, el sistema hospitalario del gobierno a tu disposición gratuitamente, como si lo van a tener todos los demás. ¿Por qué? Porque tienes una acción de riesgo. Esto pasa como en los trasplantes. Eres un bebedor y ya tienes problemas con un riñón, por ejemplo, o con el hígado. No hay un trasplante para ti. Si a la hora de hacerte el estudio se checa que tú tienes problemas, por ejemplo, con el hígado, por cuestión de alcohol, tú no eres susceptible de donación de órganos. A no ser que te lo done un familiar, que ahora se puede con parte del hígado, que te lo puedan dar un hijo, tu papá, un familiar o alguien, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Pero un donante anónimo, no eres candidato para que te donen. ¿Eres un fumador? No tienes por lo menos prioridad, por ejemplo, para un trasplante de pulmones, ¿no? Yo no creo las leyes, así están hechas. Y hasta cierto punto qué bueno, ¿eh? Porque si eres un alcohólico y te estás matando con el alcohol, como por qué te vamos a dar un nuevo órgano cuando sabemos que tienes un problema y le estás quitando a lo mejor la oportunidad a alguien, porque tú te quieres matar. El alcohol, el tabaco y la comida en exceso eventualmente te van a matar. Y entonces, como por qué vamos a promover que ese tipo de cosas se sigan haciendo.
No, todo eso tiene que cambiar. Y tenemos que ajustar todo eso en una civilización con una ciudadanía inteligente, capaz, y que se dé cuenta de la realidad, ¿no? No es regalando dinero como las cosas van a cambiar, créanme. Es con conciencia, con inteligencia y cambiando los malos hábitos como lo vamos a lograr. El peor de los hábitos hoy día, la partidocracia actual. Deshagámonos de ella. ¿Queremos crear una nueva? Creémosla. Pero vayamos primero con el cambio que su servidor, insisto, Alejandro Rodríguez les propone. Ir con un candidato independiente como su servidor, hacer cosas diferentes, irnos ya al borrón y cuenta nueva y empezar en una sociedad donde todos, gobierno y ciudadanos, trabajen juntos. No uno por el otro, no, juntos. Porque la ciudadanía tiene que hacer su parte, como el gobierno también tiene que hacer la parte que le corresponde. Para que esto sea un binomio, como le llaman, completo, perfecto y funcional. De otra manera, absolutamente nada va a pasar en este país. Y siempre va a ser en perjuicio, como lo ha sido hasta hoy, de ti, de todos, aquí, en este hermoso país llamado México. El día que tomemos esa acción y esa decisión, tal vez las cosas sean diferentes. Mientras, seguiremos padeciendo, seguiremos sufriendo y seguiremos viendo esta destrucción que se viene haciendo poco a poquito, pero que eventualmente va a suceder. Esto, imagínenlo, es como algunas especies de gusanos y demás que se empiezan a comer todo por abajo, ¿no? Nadie ve el problema. Como dicen un poco, como la diabetes, la enfermedad silenciosa, ¿no? Nunca te enteras de que tienes diabetes hasta que te viene de repente un problema mayor. Hay lugares que pasa lo mismo, ¿no? Imagínenselo como gusanos comiéndose el piso por abajo. Eventualmente van a dejar el piso tan mal que todo lo que esté arriba va a colapsar. ¿Y cuándo alguien se dio cuenta de ello? Nunca. Y el día que nos damos cuenta es demasiado tarde, por lo menos para corregir. Para volver a construir, tal vez. Para corregir, ya no. Una vez que todo colapsa, pues ya no hay absolutamente nada que hacer. No esperemos a que eso suceda. Su servidor, insisto, Alejandro Rodríguez, les propone ese cambio. Vayamos por ello. Vayamos por ese cambio que nos merecemos, porque sin duda nos lo merecemos. México ha vivido demasiado tiempo en el infierno y ya no nos merecemos, ya no digamos el paraíso, pero sí algo mejor a lo que hoy día tenemos. Cuídense, pásenla muy bien, que tengan excelente tarde y si Dios no decide otra cosa, nos vemos por aquí el día de mañana. Carácter de mientras, cuídense y hasta luego.